Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Wendy Marianela Rodríguez Ramírez. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Estoy en el ciclo número 2 y el día de hoy voy a presentar mi tarea en base a la tarea académica que nos han solicitado para la semana 9. El trabajo que he realizado está sobre el caso del expresidente Alberto Fujimori, sobre las decisiones que tomó en este caso el Tribunal Constitucional del Perú. Un pequeño resumen del contenido. Este trabajo aborda la sentencia contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos y analiza cómo las teorías del positivismo jurídico y del realismo jurídico pueden aplicarse en situaciones complejas como las del indulto. Se examina las posturas de Kelsen, Harfer, Raffolli y Ross, quienes han aportado diferentes enfoques sobre cómo debe ser interpelada la ley y cómo se deben resolver los conflictos entre la norma y la moral. El caso de Fujimori es un claro ejemplo de cómo las normas jurídicas no siempre se alinean con la ética y cómo las decisiones judiciales pueden verse influenciadas por intereses políticos o por consideraciones extremas que afectan la justicia. Se plantea una reflexión crítica sobre la autonomía de las instituciones jurídicas sobre la responsabilidad que tienen en la protección de derechos fundamentales de las víctimas de violación graves a los derechos humanos. Además, se profundiza en la discusión sobre el papel de los jueces al interpretar la ley más allá de su escrita letra, considerando el contexto social y moral en el que se encuentra. Se cuestiona si el sistema jurídico peruano ha fallado en su tarea de hacer la justicia o si simplemente ha seguido un camino cómodo que se aleja de los principios fundamentales de los derechos humanos. En la descripción del caso, este caso en base a la sentencia contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos es uno de los episodios más controvertidos de la historia del Perú. Se trata de un tema que ha dividido a la sociedad y se plantea serias interrogantes sobre la relación entre la ley, la moral y la justicia en un sistema judicial que debería garantizar la protección de los derechos humanos. Alberto Fujimori se sabe que fue presidente del Perú entre 1990 y el 2000, un periodo en el que su gobierno fue acusado de ser responsable de diversas violaciones graves a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial a los civiles y desaparición forzada de las personas en el marco de la lucha contra el terrorismo. En el 2009, después de una larga investigación, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su implicación en dos casos emblemáticos, tales como la masacre de Barrios Altos y la Cantuta, en las que murieron más de 30 personas. Estas acciones, perpetradas por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculada al gobierno, fueron una violación directa a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias, quienes nunca vieron la justicia ni reparación hasta después de la condena. No obstante, el caso tomó un giro inesperado en el 2017 cuando, tras un proceso de presión política y social, el presidente, en ese entonces Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó el indulto humanitario a Fujimori bajo el argumento de que su salud se encontraba gravemente afectada. Este indulto fue inmediatamente cuestionado por diversos sectores de la sociedad, principalmente por las organizaciones de los derechos humanos, quienes argumentan que es una maniobra política que contravenía o que era una discusión entre los derechos de las víctimas y su familia. Según el positivismo excluyente de Kelsen, en este caso Kelsen sostiene que el derecho debe ser entendido como un sistema de normas jurídicas, independientes de cualquier consideración moral o social. Plantea que la validez de una norma depende únicamente de conformidad a una norma superior dentro del sistema normativo.
Para Kelsen no importa si la norma es justa o normalmente correcta, lo que importa es su estructura y su validez dentro del orden legal. Este enfoque resulta útil cuando se analiza un caso como es el de Alberto Fujimori y su condena por violaciones a los derechos humanos, pues permite abordar la cuestión desde una perspectiva estrictamente legal sin necesidad de cuestionar los aspectos éticos y morales que rodean a su liberación o indulto. De acuerdo con este enfoque, si el indulto de Fujimori fue concedido siguiendo los procedimientos legales establecidos en el Perú, no podría ser impugnado, pues el positivismo kelsiano se centra únicamente en la legalidad formal y no en los contenidos de las normas que rigen el sistema. Este principio, aplicado al contexto del caso de Fujimori, resalta la tensión entre la legalidad y la justicia, mientras que el Tribunal Constitucional y otras autoridades podrían haberse seguido la ley por conceder el indulto desde su perspectiva moral y ética. De acuerdo al positivismo incluyente o metódico de Hart, el positivismo de Hart, en comparación con el positivismo excluyente de Kelsen, se diferencia fundamentalmente en lo que limita la pura observancia de la legalidad, sino que toma en cuenta los principios normativos que rigen un sistema legal y por tanto plantea la comprensión más amplia de la ley, al reconocer la existencia de normas secundarias que permiten la creación, modificación y derogación de normas primarias. Esta perspectiva resulta particularmente útil para analizar el caso de Fujimori y la sentencia se involucra su liberación en el 2023, ya que en lugar de centrarse exclusivamente en la validez de normas formales, como la haría Kelsen, el enfoque de Hart permite evaluar el contexto social y político en el que las decisiones legales se toman y cómo las normas se aplican en situaciones específicas. En este caso, para Hart, la ley es un sistema de reglas que no solo se limita a normas escritas, sino también incluyen las reglas de conocimiento, cambio y adjudicación de forma la estructura del sistema jurídico. En el caso Fujimori, el positivismo incluyente señala la interpretación y la aplicación de normas no deben ser vistas solo desde un punto de vista rígido y formal, sino también de la consideración de los efectos que tiene esa interpretación en la sociedad y en los derechos humanos. Vamos a ver ahora el positivismo crítico de Ferrajoli. El positivismo crítico de Ferrajoli se va más allá del enfoque clásico del positivismo jurídico al cuestionar la total separación entre el derecho y la moral. Ferrajoli introduce la necesidad de integrar la noción de derechos humanos dentro de los análisis jurídicos, lo que lo lleva a proponer que la validez de una norma no debe basarse exclusivamente en la conformidad con normas superiores, sino también en su capacidad de respetar los derechos fundamentales de las personas, algo que resulta fundamental al analizar casos como el de Alberto Fujimori, quien a pesar de ser condenado por violaciones a los derechos humanos durante su mandato, logró obtener un indulto que fue restaurado por el Tribunal Constitucional del Perú en el 2022, lo que generó una fuerte controversia. El positivismo crítico de Ferrajoli pondría en este caso en cuestión la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, ya que aumenta la norma, ya que aunque la norma que permitió la restitución del indulto puede ser considerada válida desde un punto de vista puramente técnico. Esto no cumple con el criterio esencial del positivismo crítico, que es la protección efectiva de los derechos humanos. En este caso, Ferrajoli señala que la justicia no debe ser simplemente un mecanismo de ampliación de normas, sino debe ser un instrumento que sirva para garantizar a los derechos fundamentales, y es precisamente aquí donde el sistema judicial peruano ha fallado en caso de Fujimori. Ahora vamos a ver lo que es el realismo jurídico de Ross y su
apartamiento del positivismo. En este caso, Rawls, a diferencia del positivismo clásico, que ve el derecho como un conjunto cerrado de normas aplicables independientes a la realidad social, plantea que las decisiones jurídicas no solamente deben basarse en normas legales, sino también en circunstancias sociales y los valores presentes en la sociedad, por lo que el derecho debe ser interpretado dentro del contexto práctico y dinámico, la cual tiene implicaciones claras y muy relevantes para el caso de sentencia de Fujimori en el 2023. Según Ross, los jueces no actúan únicamente como meros aplicadores de la ley, sino que sus decisiones están influenciadas por factores sociales, políticos y éticos, y deben considerar las consecuencias de sus decisiones, lo que supone una crítica al enfoque rígido y formalista del positivismo excluyente. En el caso de Fujimori, el realismo jurídico pone en evidencia cómo las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por el contexto político y social, lo que genera una ruptura con la idea de una aplicación estricta de la ley. La decisión del Tribunal Constitucional del Perú de restituir el indulto de Fujimori, un expresidente condenado por violaciones de derechos humanos, ejemplifica la desconexión entre la legalidad formal y la justicia real. Tenemos algunas conclusiones. En este caso de Alberto Fujimori, su liberación en el 2023 ha puesto en evidencia la grave debilidad del sistema judicial peruano frente a los crímenes que da a la humanidad y a la falta de un verdadero compromiso con justicia. A pesar de que el indulto de Fujimori fue legalmente válido según las normativas nacionales, las decisiones retribuidas como el derecho puede ser manipulado por intereses políticos, lo que resulta una flagrante injusticia, pues no se tomarán en cuenta los derechos de las víctimas ni las obligaciones internacionales del Perú, con las impuestas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso resalta la desconexión entre la legalidad formal y la justicia real, pues mientras las normas fueron seguidas al pie de la letra, el principio fundamental de derechos humanos y reparación fueron ignorados, debido a las víctimas en su situación de vulnerabilidad y sin acceso a una verdadera reparación. La postura, en este caso del Tribunal Constitucional, al priorizar la legalidad sobre la justicia material, refleja un sistema legal incapaz de garantizar la equidad y la reparación de los daños causados por el régimen de Fujimori. Son algunas de las conclusiones que tenemos de acuerdo al caso señalado y elegido por mi persona. Algunas referencias de donde se ha obtenido la información y muchísimas gracias.